estamos ya, como otras veces, con Alberto Fernández, del IFCA, del Instituto de Física de Cantabria. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, Alberto. Hacía ya un tiempo que, que no venías al programa, ya te tocaba por fin. Y claro, cuando hace un tiempo vimos esa noticia que ya ha circulado y que todavía sigue trayendo cola de ese astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y su manifestación de que está convencido de que ese extraño objeto, Oumuamua, que apareció allá por el 2018, 19 por ahí, pues que era un objeto extraterrestre. Y como se trata de un astrofísico, y sin tener el puesto que tiene en Harvard, imagino que de prestigio, qué mejor que preguntarle, que sondar a nuestro buen amigo Alberto, si esta noticia la habéis comentado entre vosotros, entre astrofísicos, entre colegas. ¿Esto se ha comentado? Sí. Es noticia de comentar de cafés nuestra, pero de las buenas, desde hace ya tiempo, ¿eh? Ahora renace evidentemente con todo este lío de Avi Loeb, pero claro, hay que tener en cuenta, todos somos humanos. Avi Loeb acaba de publicar un libro que se llama Extraterrestre, precisamente sobre esto. Y entonces está haciendo las rondas, como es lógico, y fomentando la discusión sobre ello, porque quiere vender su libro, ¿no? Eso es lo más normal del mundo. Y el tema en sí mismo es muy interesante. Yo sí, si me dejáis, primero por dejar dos cosas muy claras, que yo creo que son la parte humana, si queréis, de ello, es que Avi Loeb es un tío brillantísimo, o sea, para empezar. No estamos hablando de un pelanas, ni muchísimo menos. Es una persona que tiene una carrera brutal. O sea, no llegas a catedrático de astrofísica de Harvard por casualidad, ni te toca en la Bonoloto, ni nada por el estilo. Yeah. Es una persona muy, muy, muy inteligente, muy capaz, con una carrera, vamos, inatacable, pero es un polemista reconocido. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, pues hay diversos temas en los que el hombre se ha metido y le gusta mucho generar discusión. Y eso es la segunda parte que hay que tener en cuenta también a la hora de hablar de esto. Entonces, muchas de las cosas que dice, si las dijera de otra manera, seguramente pues serían como mucho más ligeras en todos los sentidos. La gente las digeriría mucho mejor, pero también sería mucho menos interesante en las discusiones. Entonces, ahí esas dos cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta de entrada para tratar el tema. ¿Y vosotros perdón, Antonio, qué es lo que comentáis en vuestro círculo sobre el tema? ¿Que estáis a favor de lo que dice? ¿Que coincidís con él? ¿Qué diferencias puede haber? ¿Qué opinión tenéis en vuestro círculo? Yo te diría que hay un grupo relativamente amplio de gente, yo creo que me contaría ahí, que estamos, es un poco como muchas cosas en este contexto, estamos bastante a favor de lo que dice cuando él mismo se modera en lo que dice. Es decir, la hipótesis de que este objeto pueda ser un objeto, ahora entramos en detalles de qué es lo que está diciendo en realidad, si queréis. La hipótesis de que este objeto puede ser un objeto de origen alienígena es interesante. Y yo creo que sin lugar a dudas merece ser estudiada. Y vamos, y somos muchos los que pensamos que, bueno, pues, a ver, es una posibilidad no despreciable que antes o después, si no es pues tengamos alguna evidencia razonablemente sólida de una inteligencia extraterrestre, ya sea a través de observaciones con un telescopio, como en este caso restos que entren en el sistema solar, sabe Dios qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, lo que no tiene, digamos, hay otro grupo, también razonablemente grande, de astrónomos, que cree que esa idea es suficientemente enloquecida, o sea, no descartable, pero muy, muy, muy improbable, como para que cualquier otra explicación que encuentres para Oumuamua o cualquier señal que podamos ver en el cielo, pues pueda tener una explicación que sea puramente natural, no necesariamente signo de algo tecnológico. Pues claro, el debate al final, más que cualquier otra cosa, es sobre tus a prioris. O sea, tú puedes encontrarte algo que te parece prueba innegable de un hecho, pero se lo enseñas a otra persona y te dice, a ver, es que no has considerado estas otras posibilidades. Que al final lo que se reduce es a cuáles son las ideas que tienes tú preconcebidas en tu cabeza y hasta qué punto entonces esa evidencia es una evidencia muy, muy, muy clara o simplemente una evidencia circunstancial. Entonces, hay gente que cree que la
la baza, digamos, la carta, el triunfo de esto es alienígena, debería ser lo último que uses nunca jamás en cualquier discusión, y solo cuando algo, o sea, cuando nos aterrice un ovni ahí en medio de la bahía, entonces diremos, coño, pues igual sí que es verdad que es alienígena, y hay gente que cree que, oye, pues cosas con evidencias mucho menores ya son suficientes para justificar que eso puede ser alienígena. El debate, yo creo, más interesante de lo que plantea Avi Loeb, y es lo que quizás sea lo más interesante de todo, es, como decía antes, no ya si Oumuamua es alienígena o no, sino cuánto tienes que necesitar pruebas para pensar que algo puede ser alienígena o no. ¿Dónde está tu nivel de tolerancia a la opción esto puede ser alienígena? Decía, creo que era Carl Sagan, que hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias. Correcto. Pero lo cierto es que en ciencia no siempre es así. Es decir, teorías extraordinarias no siempre se esgrimen con pruebas extraordinarias, sino con hipótesis cogidas un poco así, ¿no? Hace unos poquitos días nada más hay un youtuber español, Javier Santolaya, que hace vídeos de física, que seguro que lo conocéis vosotros y muchos de los escuchantes de Cantabria Oculta, que hace vídeos de física, presentaciones y demás, y se ha aliado con Héctor Socas, que es un astrónomo del IAC, para hacer una entrevista precisamente a Avi Loeb. Y yo recomiendo a todo el mundo que la vea, porque ahí tiene a Avi Loeb, básicamente le dejan hablar a él, y él tiene sus 15-20 minutos para explicar sus ideas, y ahí a mí me encantó verlo, porque ahí entra justo en lo que estás diciendo. A él le parece muy mal, básicamente, que haya gente que a él le esté tachando de loco, básicamente. O sea, ¿cómo se te ocurre decir que esto pueda ser un objeto alienígena? Cuando desde su punto de vista las evidencias a favor de que lo pueda ser son razonables. Y en cambio, haya gente que no tiene ningún problema en admitir que pueden existir multiversos, que pueden existir teorías de supercuerdas, que pueden existir espacios conformales anti-de Sitter, que nunca se han visto, de los que no tenemos absolutamente ninguna evidencia procedente de ninguna rama de la física, ni de ningún modelo de partículas, ni de nada, pero que a la gente le encantan. Y básicamente la misma gente que le dice a él, tú estás loco por decir que eso es vida extraterrestre, está encantada de admitir que se puedan hacer teorías complicadísimas y alambicadísimas sobre la forma pentadimensional del universo, por ejemplo. Bueno, ¿qué es más improbable? O sea, que haya vida en el universo, por lo menos en un sitio sabemos que la hay, puede haber más, quién sabe. Es evidente que harían falta evidencias sólidas, pero esas evidencias tan sólidas no se piden a la gente que hace supercuerdas, por ejemplo, y siguen haciendo supercuerdas. O sea, eso lo dice Avi Loeb, y yo, por ejemplo, debo decir que en eso estoy bastante de acuerdo. O sea, no veo por qué una cosa se tiene que tratar como una locura y la otra se trata como un admirable logro de la matemática moderna. Pues chico, bueno, a lo mejor no hace falta ser tan extremista en ninguna de las dos direcciones. Quizá vamos a qué es lo que plantea o cómo lo plantea Avi Loeb en relación a Oumuamua y su carácter de posible artefacto. Sí, ¿no? Mira, pues vamos a entrar en lo que es en realidad. Vosotros sabéis perfectamente que bueno, pues nosotros estamos dando vueltas alrededor del Sol en una órbita muy aproximadamente circular, exactamente igual que todo el resto de planetas del sistema solar. Y luego, por ejemplo, los cometas, en cambio, tienen órbitas que son muy elípticas. O sea, se acercan mucho al Sol y luego se alejan muchísimo en dirección contraria, muchos de los cometas. En principio, cuando tú estudias mecánica celeste, pues puedes tener eso, órbitas circulares, órbitas elípticas, pero luego tienes la posibilidad de tener órbitas parabólicas o hiperbólicas. Tanto la parábola como la hipérbola, si pensáis simplemente en cuando pintabais curvas en el instituto, son curvas que no dan vueltas, sino que vienen del infinito, se acercan hasta un sitio y se vuelven a alejar hasta el infinito otra vez. Entonces, esas son las órbitas que tendrían objetos que no estuvieran ligados gravitatoriamente al sistema solar. Un objeto podría acercarse a cierta velocidad, acercarse hasta el Sol y luego irse por el lado contrario e irse hasta el infinito otra vez. Entonces, Oumuamua es el primer objeto que se descubrió a finales de 2017, si no recuerdo mal, que cuando se midió su órbita, se vio que no estaba en una órbita ni elíptica ni circular, estaba en una órbita hiperbólica. Y eso lo que quiere decir es que viene de otro sitio, su origen no está en el sistema solar, y cuando pasó cerquita del Sol, cuando se fue otra vez hacia el infinito, y nunca más va a volver por aquí. O sea, es el primero.
El primer objeto que se ha descubierto cuya órbita claramente no forma parte del sistema solar, viene de otro sitio. Que bueno, no tiene nada de raro, porque por ejemplo en nuestro sistema solar, si un asteroide o un cometa pasa muy cerca de Júpiter, puede tener un acelerón gravitatorio que le dé suficiente velocidad para salir despedido de nuestro sistema solar. Eso puede ocurrir y de hecho, vamos, no hace falta muchos milagros para que ocurra. Entonces, si eso ocurre en todas las estrellas de nuestros alrededores, pues el espacio entre las estrellas estará lleno de pedruscos que algún día estuvieron en un sistema solar, pero oye, salieron despedidos y van por ahí dando vueltas. Alguna vez un pedrusco de esos pasará cerca del Sol y entonces nosotros lo veremos pasar, como ocurrió con Oumuamua. Entonces, bueno, primera cosa interesante, tienes un cacharro que ciertamente no es de nuestro sistema solar. Eso no quiere decir que sea una tecnología alienígena, puede ser un pedrusco que viene de otro sistema solar. Hasta ahí no pasa nada. Pero ya si se hubiera descubierto mucho antes, si hubiera merecido la pena hacer una expedición, investigarlo, claro. Porque es una cosa... Hubiera sido muy interesante, en cualquier caso, acercarnos a verlo. El problema es que se descubrió, o sea, Oumuamua, precisamente porque viene de muy lejos, se mueve muy rápido, y se descubrió cuando estaba ya pasando cerca de la Tierra a la salida. O sea, ya había pasado cerca del Sol, pasó cerca de la Tierra y se fue. Entonces, claro, ya fue descubrirlo y decir, coño, ¿qué era eso? Se nos fue, ya está. Entonces, lo que sí que se pudo hacer fue seguir su órbita durante unas cuantas semanas, creo que fue, incluso algún mes, y ir viendo cómo se alejaba. Y se vieron cosas interesantes. Por ejemplo, no se pudo hacer mucho detalle de su espectroscopía, composición química, etcétera, pero sí que se vio que lo poco que se podía hacer, porque emite muy poquita luz, solo la que refleja del Sol, no es muy distinto de un asteroide normal y corriente. O sea, podía ser hecho de piedras o de algo parecido a lo que puede ser un asteroide de nuestro sistema solar. En ese sentido, nada extraño tampoco. Sí que se observó, por ejemplo, que no estaba soltando gas. Los cometas, cuando pasan cerca del Sol, sueltan mucho gas y por eso tienen una cola brillante, porque es el gas que se va sublimando del material del cometa. Este no soltaba gas, con lo cual no parece que fuera un material, pues eso, hielo, un material cometario, una cosa de ese estilo. Y lo que sí que se vio es que, siguiendo la curva de luz del objeto, lo que brillaba el objeto en función del tiempo, apareció que tiene una periodicidad del orden de 3 horas y media. No es una periodicidad exacta, pero es bastante repetitivo, digamos. Y el problema es que, y esta es la primera cosa rara, entre el máximo de brillo y el mínimo de brillo, que pasan en esas 3 horas y media, hay un factor 15, que es muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tuvieras, imagínate que fuera una esfera que tuviera una cara brillante y una cara oscura, la cara brillante tendría que reflejar 15 veces más luz que la cara oscura. Eso es muy complicado, no encaja. Y además la forma en la que se veía cambiar la curva de luz, que ya te digo que no era exactamente periódica, sugería una forma irregular. Entonces, si piensas en un bloque de piedra que tiene esa curva de luz, lo mejor, el modelo que te sale es algo parecido a un lápiz. Un objeto muy alargado, de forma que a veces estás viendo toda la superficie lateral y entonces brilla mucho, pero a veces te apunta de punta, entonces como ves muy poquito trozo, brilla poco. Y eso es lo que hace que esa variación de intensidad sea tan rápida y tan repetitiva. Entonces, bueno, pues eso ya es un poquito raro, porque si tienes un bicho que está girando muy rápido, si tiene una forma muy alargada, lo suyo sería que se acabara rompiendo. Entonces, es un poquito extraño, ¿vale? Es un objeto muy alargado, pero bueno, vale. O sea, ¿por qué no puede haber asteroides alargados? Pues no es muy lógico, pero ¿por qué no? O sea, no se han encontrado, digamos, algo similar. No tenemos objetos en el sistema solar con esas formas tan alargadas y tan No, y con esos giros tan rápidos. Eso indica ya que de alguna manera tiene que tener al menos una composición un poco distinta o proceder de algo. Claro, tampoco se olvidan de proceder. Claro, ahí está. Eso nos pone en el nivel de. Bueno, pues ya tenemos una cosa rarita. Sí. ¿Vale? Y luego la segunda cosa rarita que se encontró fue cuando se fue haciendo la órbita cada vez más detallada, porque se tenían más y más puntos de todas las observaciones, se dieron cuenta de que si tú ajustabas una órbita puramente, como os decía antes, hiperbólica, el objeto pasó cerca del Sol y luego se va alejando, no te salía exactamente como tenía que salir, sino que le tenías que añadir una ligerísima componente extra de aceleración. O sea, el objeto estaba acelerando según se alejaba del sistema solar. Muy poquito, pero un poco. Entonces, por ejemplo, eso se ha observado en cometas. Si un objeto de vez en cuando suelta gas, ese gas puede provocar una aceleración y entonces el objeto se va acelerando un poquito, de modo regular.
Bueno, pues podría ser. Problema, Oumuamua no parecía tener gas. No se había observado gas, ni que tuviera una cola, ni nada parecido. Aquí entra, por ejemplo, Avi Loeb en su momento, hace ya un par de años, y dice, vamos a ver, si tienes algo con una forma muy alargada y que sufre una aceleración, eso puede ser por efecto de la presión de la luz solar, y eso es una vela solar, que es un objeto que se ha sugerido, no, se ha utilizado ya en astronáutica para poder utilizar la presión de radiación de la luz del Sol para viajar. Claro, aquí ya empiezas a meterle la parte de imaginación. Vamos a ver, lo único que sabemos es que es muy ligero y que parece que se ha acelerado un poco. Se te pueden ocurrir otras explicaciones más mundanas, pero a esta gente se le ocurre, no, es que es un resto de una vela solar de una nave alienígena. Claro, ¿puedes decir que no es eso? No, no puedes decir que no es eso, no lo sabes. Pero para decir que es eso, quizás necesites pruebas más concluyentes. Entonces, al final Avi Loeb, yo no me he leído el libro, ya os digo, pero él lo que comenta es que tiene 6 hechos, que algunos de esos son estos que os acabo de decir, la forma, el hecho de que está acelerando, que son muy difíciles de explicar con argumentos puramente, digamos, de andar por casa de física normal. Y es lo que le lleva a él a decir que entonces la probabilidad de que esto sea un objeto tecnológico no es despreciable, es una probabilidad que según él, y ahí es donde viene su propia, lo que os decía antes, acabas viendo lo que hay en tu cabeza más que lo que hay fuera de tu cabeza. Su teoría es que eso se explica mejor con un origen tecnológico que con un origen natural. Y él está convencido, al menos nos quiere convencer de que está convencido en su libro, de que realmente es que la mejor explicación es que es un objeto tecnológico. Sinceramente, yo me tendría que leer el libro y posiblemente no me convenza de que es un objeto tecnológico, pero seguramente me convencerá de que la discusión es interesante y que habrá que estar atento si se ve otro parecido.